anos de Ideal Espiritista, o curso Prática Mediúnica, já por el próprio nome, indica quais são nossas intenções. Comenzamos con el primer bloque de la mañana, que es formación de un grupo de estudio de la mediunidad. Lo va a presentar Carlos Campetti. De hora antes de iniciar la reunión. Somos 10 personas, de las cuales 3 esclarecedores, un coordinador, los restantes medios, parlantes, videntes, psicógrafos. Se esclarece a los espíritus de forma individualizada. A las 6:30 hacemos una lectura de un libro con relación con la mediunidad. Primero, después va a Olga. Hola, buenos días a todos. Buenos días. ¿El centro? El Centro de Hogar Fraterno de Valencia. Bien. Vale. Nosotros tenemos 2 sesiones a la semana. Pues que nos hemos juntado bastantes personas, entonces de alguna manera el martes lo tenemos más o menos para ir recibiendo a los que ya están más o menos preparados para ir incorporándose a las sesiones mediúnicas. Siempre controlado por personas con más experiencias, por supuesto. Y el sistema es, estamos media hora antes, damos pases, estamos en silencio, en recogimiento, empieza la sesión. El martes es una hora distinta y el sábado otra, da igual. De 4 a 4:30 vais llegando, vamos llegando a ese horario, nos hablamos, comentamos, pero a las 4:30 en punto. Sí, hola a todos, somos de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid. Es bonito tener a todos juntos aquí compartiendo experiencias porque creo que vamos a aprender todos y sobre todo porque es un buen canal para crecer de manera conjunta. Nuestra manera de trabajar es desde los martes hasta los viernes. El viernes lo dedicamos, voy un poco al revés, el viernes lo dedicamos para actividades de divulgación de temas que están relacionados con el espiritismo, pero también con temas que sabemos que pueden conectar a todos. Son conferencias, coloquios que se dan, están abiertos al público. Como bien sabemos todos los que estamos en esto, sabemos que tenemos que hacerlo de manera gratuita porque gratis pues, se recibe gratis, hay que darlo también. Estamos muy contentos porque viene mucha gente nueva, mucha gente completamente ajena al espiritismo, pero que de una manera u otra tiene esa sed. Y eso sirve para llevarlos al jueves. Muchas veces algunos vienen con preguntas y se les invita a que... ¿Habéis visto algún padrón? ¿Todos los trabajos son iguales? No son iguales. ¿Van a ser iguales algún día? No. Esto es lo que caracteriza el espiritismo. No hay ritual. No se hace igual. Y no por esto está mal o está equivocado. Si estamos basados en Allan Kardec, entonces la forma de trabajar va a variar, pero tendrá siempre un padrón, ¿no? Que es aquel padrón del equilibrio, que hemos visto que esto fue comentado y que todos están buscando. Están a ver, mi pregunta es...
y siempre el nombre y el centro de la vida. Bueno, Ángela y Zeynep. A ver, la mediunidad como tal, o la práctica de la mediunidad desde el centro espírita, entiendo que es para dar ayuda a la persona desencarnada, sufriente, obsesor, y a veces tenemos la suerte de que efectivamente vengan pues comunicaciones maravillosas de los guías o que necesitamos saber, ¿no? Entonces quería saber un poco la diferencia con respecto, pues si existe o no, con respecto a lo que se llaman archivos acásicos, o sea, la canalización, que no deja de ser otra forma de llamar a la mediunidad, ¿no? Y de alguna manera, ¿por qué hay tan pocas personas interesadas en ayudar a los muertos y en cambio parece que sí en utilizar esta facultad que todos tenemos para pues saber nuestras cosas o acceder a los archivos, en fin, si hay un poco... Sí, hay dos preguntas ahí, ¿no? La segunda pregunta, que vamos a empezar por ella, la mayor parte de las personas entiende la mediunidad como un fenómeno sobrenatural y que va a traer informaciones de cosas que la persona no conoce, misteriosas, y que va a arreglar su vida de una manera fantástica, un poco mágica. Y la mayor parte de las personas tiene esa esperanza. Tanto es que no se importan de pagar para alguien, ¿no?, que le diga el futuro, o le haga alguna promesa de que va a encontrar el novio o la novia ideal, o que traiga de retorno el amor perdido, ¿no? Estas cosas así. Son todos ignorantes y ciegos conduciendo ciegos, porque sabemos que estas cosas no funcionan así. Pero cuando la persona va a estudiar el espiritismo, va a entender que no hay esta cosa misteriosa, que la mediunidad es algo natural, es de la propia ley divina, hace parte de nuestro diario vivir. Y si no ocurren cosas fantásticas con nosotros en el diario vivir, las cosas fantásticas que nos prometen son mentiras. Porque no van a ocurrir por la presencia de fulano mengano. Y cuando ocurre normalmente el fulano mengano está engañando a la gente. ¿Por qué hay este tipo de cosas? Porque si es un medium de hecho, la mediunidad no va a durar mucho tiempo, porque los espíritus superiores no le van a apoyar. Y los inferiores lo llevarán a una obsesión seria. Y él perderá la capacidad incluso de engañar a los demás. Esta es la consecuencia con el tiempo. Perdura por cierto tiempo. Pero quien me conoce ya no va a aceptar más porque ve que aquella persona tiene una conducta que no combina con aquello que dice. Bien, esta es la primera, ¿no? La cuestión del uso de la facultad mediúnica es el principal desafío del espiritismo. Con el espiritismo nosotros sabemos por qué existe la mediunidad y qué tenemos que hacer para que ella sea útil para nosotros. ¿Está bien? Por esto, un centro espírita equilibrado no terá jamás un medium principal, aunque sea de curación. ¿Está bien? Y cabe a los demás alertar cuando vean que el presidente, algún dirigente, alguien está dejando que un medium se presente como principal, aunque no lo diga. Pero todas las sesiones es él quien recibe el mentor, es él quien da las pautas de cómo las cosas van a ocurrir. Y va apareciendo el medio principal. Es muy común grupos que ya tienen 10 años de actuación y de repente aparece un medio principal. Y este grupo se hunde por cuenta de esto. Porque junto con el medium principal viene el obsesor de él que obsesa todo el grupo. Así que la mediunidad exige atención, cuidado, vigilancia permanente. No hay nada de misterioso en ella. Y ella existe para servir al semejante. La gente de afuera del espiritismo va a entender esto. Si nosotros le recibimos para estudiar el asunto, sí. Pero si no, por esto invitar a la gente a venir. Como es, si tú invitas, y hicimos esto. Empezamos un grupo de estudio por el Evangelio. ¿Cuántas personas se presentaban? 8. Cuando abrimos el estudio de la mediunidad, 12 el primer día, 18 el segundo, 22 el tercer día, 26 poco después. El Evangelio, 8. Entonces, ¿qué hacemos? Aprovechamos para que esta gente que viene por el fenómeno comprenda el propósito del espiritismo. No está equivocado, es porque ellos no conocen, no están haciendo mal, están haciendo como saben. Quien conocemos somos nosotros. No le vamos a rechazar, porque senão não viene nunca.
¿Habéis comprendido? Deja que venga por la mediunidad para estudiar. Ah, no, yo no quiero estudiar, yo quiero ir a la práctica. Lo siento mucho, esto no podremos permitir. ¿Por qué no? Porque no puedes hacer una cosa que no conoces. Sería levianidad nuestra. Estamos haciendo en tu propio interés. Habla claramente a la persona. ¿Y cuándo voy a poder ir a la práctica mediúnica? Si tienes disciplina, se sigue unas ciertas reglas que vamos a combinar juntos, 1 año, 1 año y medio más o menos. Tanto tiempo, pero hombre de Dios, 1 año y medio es nada, ¿no? Pero si no te preparas, entonces ni con 10 años. Hay que ser claro y objetivo, no engañar a la gente. Bueno, rápidamente, que esta está fuera del asunto de este momento, ¿no? Nosotros utilizamos archivos, voy a decir en términos espíritas, de nuestro pasado. Utilizamos archivos de otras encarnaciones. Sí, todo el tiempo. El medium puede utilizar archivos del pasado, sí, la espiritualidad que le asiste, los espíritus superiores, se aprovecharán de estos archivos para que él ejerza su papel de auxiliar a los demás. Y los obsesores van a despertar los aspectos negativos de este pasado para perturbarle. En algún momento en la práctica mediúnica inicial, si hay alguna pendencia del pasado, espontáneamente se va a manifestar. Y es llamado un fenómeno anímico, que debe de ser tratado naturalmente por el dirigente, el dialogador, que estará hablando con este espíritu, que es el propio medio. Pero no le va a decir, tú estás en un proceso de mistificación, porque animismo es muy distinto de mistificación, muy diferente. La persona que está pasando por un proceso anímico necesita auxilio de una naturaleza. El que mistifica necesita auxilio de otro tipo de naturaleza. A depender del grado que tenga de lo que está pasando, de grado de conciencia, poderá ser muy difícil de resolver, porque está acostumbrado a engañar a los demás, está mistificando. Pero ¿tiene solución? Lógico que sí. Todo tiene solución, con perseverancia y con el tiempo. Estas cuestiones de los archivos del pasado presentarse es cosa natural y que debe de ser tratada de manera muy natural. Y el medio no estará dando atención efectivamente a esto de dónde viene. Estará poniendo atención él, el dirigente, los demás miembros del grupo, si aquello que está viniendo es útil para él y para los demás. Si no es, descarta. Déjalo para más tarde entenderlo, porque se va a concentrar en aquello que es esencial. También hoy compartimos esta sala con personas que llevan mucho tiempo en el espiritismo, personas que llevamos menos. Y estamos aquí todos juntos para aprender. Y vamos a empezar ahora a hablar de unas cuestiones que quizás sean algo básicas para algunos. Pero todos compartimos y aprendemos unos de otros. Vamos a hablar de cómo identificar las diferentes mediunidades. Todos nosotros sabemos que la mediunidad, en la mayor parte de los casos, es un compromiso que asumimos antes de encarnar, motivados siempre por el deseo de evolucionar espiritualmente. ¿Vosotros me podríais decir cómo puede surgir esa mediunidad? Atendiendo al estado, por ejemplo, de nuestro planeta. ¿Cómo surge la mediunidad? ¿Sabéis decirlo alguno? ¿Cómo puede surgir? Perturbada. Perturbada. En principio. Exactamente. Sería una mediunidad de expiación, ¿verdad? ¿Cuál sería otra forma de surgir la mediunidad? Espontáneamente. Eso es el desarrollo. Sabemos que la mediunidad se puede desarrollar de manera espontánea, puede surgir espontánea o a través del ejercicio. Como bien ha dicho Esteban, una mediunidad perturbada es una mediunidad de expiación. Puede surgir como una mediunidad de pruebas. También puede surgir como misión, en el menos de los casos, porque esto se da muy poco. ¿Por qué y para qué, con qué finalidad surge, por ejemplo, la mediunidad de expiación? Cuando el medium asume esta mediunidad, tiene por objeto el qué. ¿Qué pensáis que tiene por objeto esta mediunidad en el medium que asume esta expiación? ¿Rescatar?
graves deudas del pasado, graves caídas morales. ¿Cómo se presentará entonces? De forma atormentada, con manifestación de problemas obsesivos, ¿verdad? Persecución de espíritus poco evolucionados. ¿Qué ocurre aquí? La persona mantiene vinculaciones con estos espíritus y estos espíritus están viendo en ella un canal abierto sobre el que ejercer su influencia. Muchas veces podemos ver en estas personas, como dice Manuel Filomeno de Miranda en temas de la vida y de la muerte, incluso síntomas físicos o síntomas psicológicos. Todos sabemos cómo puede llegar esta ansiedad, cómo puede presentarse estos desequilibrios. En la mediunidad de prueba, el espíritu asume la responsabilidad de la mediunidad sabiendo de las dificultades que tiene, de los problemas, de los peligros, pero sabe que esa mediunidad es una oportunidad de trabajo en el bien, es una oportunidad de servicio. Y si la acepta y si la asume, la sintomatología también será propia de una eclosión, pero va a ser también el motivo de que ese medium busque el estudio, busque comprender lo que está ocurriendo. En menor manera ocurre también la mediunidad de misión. Los espíritus en esta mediunidad son espíritus más evolucionados y tienen un grado de acción, un campo de acción más amplio. Esto dentro del marco del grupo de estudio. Y digo esto por algunas circunstancias que se han presentado. Algunas veces hemos visto personas que están ajenas al estudio, que no se involucran en los estudios, que se han acercado a compañeros que siguen una disciplina y haciendo uso de una mediunidad les han incentivado a, por ejemplo, la psicografía en sus casas. Esto es muy arriesgado. Esto es muy arriesgado. Todos podemos saber las implicaciones que tiene. En primer lugar, si son personas ajenas al estudio, son personas que por algún motivo han elegido separarse de la disciplina que requiere, del método que propone la doctrina espírita. En segundo lugar, puede llevar a equívocos a estas personas. Afortunadamente, si es un buen grupo de estudio, estas personas que oyen este tipo de consejos van al dirigente, van a sus compañeros y comentan. Esto es muy importante, la confianza en el grupo, la confianza en que todo el grupo es una unidad de estudio. En el momento que estamos estudiando, estamos generando ya un ambiente favorable entre nosotros y la confianza es fundamental. Debemos entender también que para identificar estas mediunidades también tenemos que saber la diferencia que existe entre desarrollar la mediunidad y educarla. Hemos visto que la mediunidad puede surgir a forma de eclosión. Sin embargo, también hay personas que permanecen mucho tiempo en el estudio y es al cabo del tiempo cuando surgen los primeros signos. Y es ahí donde podemos ya identificar, podemos ya dirigir hacia el conocimiento del fenómeno y el desarrollo. Pero educar implica algo más. Educar la mediunidad implica que la persona, que el medium, conozca la responsabilidad, conozca el fenómeno, las características, el compromiso que tiene.
y la educación de la mediunidad es para siempre. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos educándonos. Todos nosotros, absolutamente todos, tenemos un espacio de influencia. Un espacio de influencia que el medium es capaz de expandir, incluso involuntariamente. Por eso existen estas reacciones en la persona. Existe una interacción de perispíritu con perispíritu, un intercambio de fluidos. Cuando la persona tiene una mediunidad de expiación, de pruebas, una mediunidad sea cual fuera, y está empezando, aún no sabe gestionar esta influencia que siente del espíritu. El medium, según se va educando, es capaz de saber desconectar de estas situaciones. Pero las personas en el comienzo del desarrollo de la mediunidad están con su campo vibratorio expandido y detectan todo aquel espíritu que esté cercano a él. Por eso es muy importante educarnos en la oración, en la disciplina, en el cuidado y en la vigilancia. Absolutamente, todos estos procesos se tienen que desarrollar dentro del grupo mediúnico. Saber identificar en nosotros mismos ya esas señales. Vamos a ver cómo algunas mediunidades, como la psicografía, pueden aparecer, como comenta el maestro Kardec, por un impulso en la mano. Sabemos que cuando necesitamos la necesidad de hablar, porque un espíritu nos está envolviendo, tenemos una serie de sintomatología, ¿no?, que nos invita, ¿no?, a expresarnos. Hay una sintomatología especial cuando estamos desarrollándonos, y siempre el medium, esto con el tiempo aprenderá a gestionarnos. Sentimiento de angustia, ansiedad, estados a lo mejor de euforia que no sabemos de dónde proceden. Todo esto es consecuencia de la interacción de los periespíritus. Por esto es muy necesario conocer esta parte de la mediunidad, la parte en la que nosotros somos un campo vibratorio donde cada uno de nosotros nota las influencias de los espíritus. No venimos a enseñar a nadie, sino venimos a aprender en conjunto. Entonces quiero que me enseñéis vosotros. ¿Qué hacéis vosotros cuando alguien dice que es medium, o que ve algo en su casa, o que se le abre una puerta, o que oye ruidos, ¿no? Porque ¿quién no ha oído hablar de esto o a quién no le ha pasado, ¿no? Si a alguien no le ha pasado, bienvenido a un curso de mediunidad. Es totalmente natural, no hay que preocuparse, esto entra dentro de la parte de los medios. Entonces tenemos a Yoli, que va a pasar el micrófono, y me gustaría que, bueno, pues como veo caras conocidas, hay dirigentes de grupos, de centros, hay gente menos conocida, pues que participemos todos y vayamos contando qué hacemos cuando vemos que alguien es medium, qué hacemos con esa persona, qué le recomendamos o cómo actuamos. Lo bueno de estos cursos es que cuando participamos aprendemos todos. Entonces, es bueno colaborar. A veces creemos que vamos a decir algo que está fuera, ¿no?, fuera de lugar, pero no es cierto. Es decir, y además, cuando yo pregunto, además estoy resolviendo muchas preguntas que otras personas no se atreven a hacer. Y es de esta manera como podemos crecer y como podemos aprender. Es algo que yo creo que teníamos que tener como costumbre en los centros espíritas, ¿no? Vernos, hablarnos, comentar las dudas, lo que hacemos, lo que no, porque de esa manera nos enriquecemos todos. Estaba comentando Rafael, ¿no? A priori nunca, cuando una persona viene y nos dice que tiene mediunidad o que hay fenómenos en casa, pues bueno, primero calmarla, por supuesto, decirle que eso está dentro de lo normal, como ha dicho Olga también, pero por supuesto nunca aseverarle que es medium y que tiene que desarrollar la facultad y toda esta serie de cosas, sino calmarla, orientarla sobre todo, en nuestro caso, yo soy del Centro León Denis, pues al estudio del Evangelio, como primer punto de contacto
con el grupo, ¿no? Con todas las personas que hacemos el grupo. Para observarla, para que se vaya integrando, para que vaya viendo un poco qué es lo que va a transcurrir, porque como bien habéis dicho, efectivamente en muchas ocasiones esa mediunidad desaparece porque no era una mediunidad ostensible, sino simplemente una forma de hacerla llegar al centro y observar muy bien el desarrollo conductual de la persona, porque en muchas ocasiones lo que tenemos delante de nosotros no es un medium, es una persona con desequilibrios, con perturbaciones de orden psicológico, que es otra cosa bien distinta. Yo quería preguntar cómo distinguir lo mejor posible hasta qué punto cuando viene una persona, o yo en mi caso tengo un familiar con problemas, un hermano, cómo distinguir hasta qué punto tiene una enfermedad mental, hasta qué punto es mediunidad, que yo pienso que lo tiene, o hasta qué punto es una mezcla de los dos. De todas maneras, en los siguientes bloques hablaremos un poquito sobre esto. No obstante, no debemos olvidarnos que somos un centro espírita, no somos profesionales de la salud. Hay gente que por su profesión tiene esa suerte, ¿no? Y puede tener unos medios para intentar esclarecer o diferenciar, ¿vale? Pero no obstante, no tenemos que cogernos la atribución que no nos pertenece. No obstante, nuestro compañero Carlos después nos va a hablar sobre ese tema, que lo explicará muy bien. Y todos los aportes que se han dado a todo esto, quiero deciros que hay gente que llega al centro y no le preocupa nada más que la mediunidad. Y hay que aclararles que hay muchísimas cosas que son más interesantes que la mediunidad, porque yo considero que tú no puedes ponerte a manejar un coche si no sabes hacerlo. La mediunidad es exactamente igual, y además te puedes pegar un porrazo, algo bastante curioso, ¿no? Entonces tienes que informar. Y me acuerdo que llegó una señora de unos 50 y tantos años a mi centro diciendo que tenía mediunidad. Entonces, ¿qué pasa? Que la observé en sus formas y en su manera de hablar y digo, ¿qué habilidad tienen los espíritus para intentar engañar? Y engañan si la persona que está escuchando no tiene estudios o no tiene la información necesaria. Porque aquella persona me llevó a intentar decirme la misión que yo traía, para que yo la dejara pasar a las reuniones mediúnicas. Y le dije, mira, Josefa, se llamaba Josefa la mujer, no se maree usted la cabeza. Aquí no entra nadie a una reunión mediúnica que no haya estudiado, que no sepa con qué está trabajando. Y algunas veces, de verdad, cuando tú estás percibiendo que lo que está hablando a través de Josefa no es Josefa, sino es un embaucador, esto hay que tenerlo muy en cuenta y estar siempre precavido, porque esta serie de cosas van a suceder mucho en el centro espírita. Y en la mayoría de las veces, como ha dicho Rafael, no hay mediunidad, hay un problema de la persona. Eso es. ¿Entiendes? Y esto es lo que quería aportar. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, cuando llega alguien al centro con algún síntoma de mediunidad, ¿cierto o no? Es decir, llega alguien por la puerta, pues yo veo, yo siento, a mí me pasa. El centro espírita debe atenderle, porque los centros espíritas son centros de amistad, de amor, de fraternidad, y es nuestro deber atender a la gente, para eso estamos. Realmente recomendamos una atención fraterna, algo ¿no? que sea personificado, ¿no? Quedar con la persona, hablar tranquilamente, escucharle. Es cierto que esta persona, en líneas generales, va a venir bastante excitado. Cuando alguien se descubre, ¿no? que tiene algún rasgo mediúmnico, cree que es de los pocos del planeta que le ocurren, su fenómeno es el más importante, pero ¿a quién no le pasa? ¿no? Mi problema siempre es el más grande. ¿no? Nosotros recomendamos siempre calma, paciencia, orientación. Hay que orientar a estas personas al estudio. Muchas personas creen, ¿no? a lo mejor que los centros espíritas, ¿cómo podemos decirlo? Ponemos como muchas barreras a este tipo de personas, ¿no? Cuando llega alguien así, pero no es cierto. Los centros espíritas son centros de estudio y allí lo que intentamos es educar la mediunidad de una manera consciente, de una manera segura. No lo hacemos tanto por el centro espírita, sino por la propia persona.
que es quien luego va a tener que convivir con esa mediunidad. En cierta manera, los dirigentes o los responsables del centro espírita somos responsables por la educación que está recibiendo esa persona y por la orientación. Entonces, aunque simplemente sea por mirar por ella, debemos intentar llevarla por el mejor camino. Nada de, es que yo he sido medium, es que yo vengo de otro centro espírita, practiqué la mediunidad durante tantos años. Bien, en ese centro espírita practicó la mediunidad durante 20 años. O desde pequeño ve espíritus que le cuentan y resulta que son los familiares de las personas que están alrededor. Fenomenal. Y otros tantos millones de personas en el mundo también los ven. Es algo natural y como tal hay que tratarlo. Pero es cierto que, como decía Carlos, no tenemos la varita en el dedo para apuntar y pasar a esas personas en una reunión mediúnica. No debemos hacerles creer que son los más importantes, porque son una parte muy importante como todo el resto de los compañeros, como las personas que no son medium. Entonces, nuestra función es orientarlos ¿a qué? Al estudio de la codificación, algo básico, ¿no? Que repetimos y repetiremos durante todo el día, pero que sin sabernos el ABC, ¿no? ¿A dónde queremos llegar? Entonces necesitamos un estudio profundo de Allan Kardec, curso de mediunidad, ¿por qué no? Un curso de estudio de la mediunidad. Si esa persona realmente tiene facultades mediúnicas, no hay nada mejor que enseñarle a manejar aquello que tiene. Evangelio, por supuesto. No podemos tener un medium seguro sin moral. ¿Y qué mejor código de moral, ¿no? tenemos en el espiritismo que el Evangelio? Entonces son cosas básicas. No son frenos para no dejar llegar a la persona a una reunión mediúnica, sino son ayudas que seguramente a la primera no comprende, porque cuando alguien siente, ¿no?, algún tipo de manifestación, cree que tiene que ponerse a trabajar inmediatamente, sino son formas de ayudar a esta persona en su vida diaria, saber controlarlo, saber convivir con ello, porque puede ser que dure unos años, puede ser que dure la encarnación entera, pero esa persona tiene que saber qué posee y cómo manejarlo de una forma segura. No obstante, ahora nuestro compañero Carlos va a seguir con el siguiente apartado de este curso, que nos aclarará. Menciono, la persona llega a la casa espírita y necesita ser acogida. La primera cosa es recibirla y bien, ¿verdad? Recibir bien la persona, identificar cuál es su necesidad y buscar atender a su necesidad. Estamos hablando de un centro espírita regular que está recibiendo a las personas. Hay distintas formas de ingresar a la persona en el centro, a depender de sus intereses. Pero viene la persona interesada en la mediunidad, porque está diciendo que tiene una facultad mediúnica. ¿Quiénes somos nosotros para decirle que no tiene la facultad mediúnica? No sabemos, puede ser que tenga, puede ser que no tenga. Así que dialogar es la mejor forma, como quedó destacado, todos hablaron eso, ¿no? Y es el camino para conocer y saber si efectivamente hay una facultad. Pero ni siempre, porque tiene algo ostensible que le está pasando, es una persona que merezca ir para un estudio de la mediunidad, mientras otro que no tiene nada, que no le aparezca ningún tipo de cosa, no merezca ir a un estudio de la mediunidad. Porque la persona puede no tener nada, no viu nada, no pasó nada nunca, pero tiene interés en estudiar la mediunidad también. Y viene a la casa espírita y a veces ni manifiesta esto, pero ella tiene este interés. Bueno, por esto hablamos de la democratización del proceso. No se puede poner una persona a la práctica mediúnica sin estar preparada, porque esto sería una inconsecuencia. Ya sabemos cuál es el resultado. No es bueno. Entonces necesitamos dar condiciones de que la persona se prepare. Pero ni todos quieren prepararse. Maite puso, la persona quiere ir a la práctica mediúnica, no importa. Ella no sabe lo que está pidiendo. Así que cabe a nosotros aclarar, ter paciencia, perseverancia y darle las oportunidades que aquí se quedaron apuntadas. O encaminar una atención fraternal a un estudio del Evangelio, si es el caso. Y si la casa tiene un estudio de la mediunidad, ¿por qué no agregar? O decir a la persona, mira, no estamos empezando ahora un estudio de la mediunidad. Por ahora, te invito a tener paciencia, agrega el estudio del Evangelio. Acompaña a la persona que está haciendo un trabajo de reforma interior. Y más tarde abriremos un estudio de la mediunidad. Apunta los datos. Y cuando llegue el momento, telefonea personalmente a esta persona. Mira, vamos a empezar un estudio de la mediunidad. ¿Quieres venir? Y la persona podrá decir, no, ahora con el estudio del Evangelio, ya no estoy sintiendo nada más.
Como ella solo quería resolver su problema, ya está resuelto y no quiere más. Y otras personas querrán hacer el curso, el estudio. Bueno, tranquilo esto para todos. No hay fórmula. Cada centro va a definir ahora tiene que evaluar. Lo que estamos haciendo está dando resultado. La gente se va y no vuelve más. ¿Por qué? Es necesario que tengamos una idea. La gente se está quedando. Ni todos van a quedar, no tengamos ilusión. Pero si todos se van, alguna cosa no está bien. ¿No es así? Algunos tendrán que quedarse porque algunos tienen compromiso. Y algunos fallan en el compromiso porque nosotros no le recibimos bien. Así que tenemos una responsabilidad, ¿no?, de que esta gente se quede con nosotros. Y hay situaciones que hay que ponerla en el estudio de la mediunidad, porque es la única forma de calmar a esta persona. Ella va a insistir y quiere, bueno, si quieres la práctica mediúnica, tendrás que aprender del asunto. Y dentro de un buen estudio de la mediunidad, esto estará bien armado, bien hecho, para conducir a la persona al estudio que es necesario. Porque si ella llega y dice, yo estoy con un problema de mediunidad, vas a tener que estudiar, no vuelve más. Puede ser que no vuelva. Pero si vamos dialogando, vamos hablando, esta persona se va quedando con nosotros, le invitamos a venir y tal. No tenemos ahora un grupo de estudio empezando, pero yo no puedo ir a la práctica mediúnica. No, esto no puede, porque yo estaría fallando contigo si te dejara. Aquí tenemos interés de auxiliar de forma profunda. Así que vamos a necesitar tu paciencia y tu comprensión por un tiempo. Pero abriremos un estudio de la mediunidad y serás invitado. Pero mientras tanto, una alternativa, una opción, ¿no? Pero yo no quiero estudiar el Evangelio, entonces aguarda. ¿Quieres venir a alguna otra actividad? Tenemos también esto, aquello, aquel otro. No, solo quiero la mediunidad. Aguarda que el día que abramos un estudio de la mediunidad. No, estudio no quiero. Yo quiero la mediunidad. Entonces está bien, aquí no será posible. También no estar engañando a la persona, aquí no será posible. No tenemos este tipo de práctica, de poner directamente a la persona en el ejercicio de la mediunidad. No tenemos, infelizmente no tenemos, y nuestro centro no está preparado para atenderle. Ahora, si quiere venir al estudio de la mediunidad, abriremos un grupo de estudio en tal fecha y tal, o cuando se abra te avisaremos para estar con nosotros. ¿Todo bien? ¿Vamos a agradar a toda la gente? ¿Todos van a ser espiritistas? No tengamos ilusión, ¿está bien? Voy a pediros para invertir aquí el tópico D y el C, hablar un poco del trance primero y después vamos a los ejercicios, porque cuando llegue más o menos la hora quiero hacer un ejercicio práctico con vosotros. ¿Puede ser? Para terminar bien el día antes del sorteo de los libros. ¿Estamos preparados para el sorteo, no? Tenemos 103 libritos para hacer un sorteo con vosotros. Casi todos llevarán libros, creo, ¿no? Pero infelizmente no hemos conseguido, por cuestiones de peso, traer un libro para cada. Alguien va a recibir un librito así, pero recibirá un librito, ¿está bien? Okay. Y es para leer, ¿eh? Si no va a leer, pase a otro. O lea y pase a otro. ¿Quién quiere hablar? Sí. ¿Qué es un trance? Bueno, un trance puede ser un estado alterado de conciencia. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo? La esencia es un poco al revés. La conciencia, de hecho, en esencia, es el saber que uno existe. En nuestras palabras, ¿no? Es, en esencia, tener el conocimiento de la propia existencia. Tener conciencia. Bueno, la conciencia existe desde siempre en el proceso evolutivo. Ella va a surgir con el tiempo. ¿No dicen los espíritus que fuimos creados simples e ignorantes? Y ahí nosotros nos desarrollamos. Y va surgiendo el libre albedrío y la conciencia del ser. Ahí hay otra pregunta. ¿En dónde está inscrita la ley de Dios? Esto es fácil de responder quien estudió el espiritismo, ¿no? En la conciencia. O sea,
en la esencia de que yo sé que yo existo, está también inserida la ciencia de la existencia de una ley que preside mi existencia. ¿Todo bien? Así que el trance está tocando en esta esencia de la conciencia de que yo existo, pero de que hay algo más además de mí. Y para entrar en contacto con este algo más que trasciende el mundo en que mis sentidos me permiten, que es muy limitado, entonces el trance me lleva a un estado alterado de conciencia en que mi percepción se amplía y yo paso a percibir una realidad que podemos decir paralela, conjugada, que tiene convivencia constante con esta realidad que conocemos. ¿Todo bien para todos? Bien. Entonces, es efectivamente un estado alterado de conciencia. Pero ahí entra lo que dijo ella, ¿no? Entramos en una situación, porque ella habló de inconsciente, de inconsciencia con el trance. Depende. Depende de qué? Del grado de desarrollo. Si no estamos acostumbrados y empezamos, entonces es posible que no nos acordemos de lo que pasó. Porque estamos confundidos. Porque este estado alterado de conciencia nos va a hacer como que una desacoplación de la organización física. Y entonces el cerebro periespiritual y la esencia que es el espíritu está desacoplada de la organización cerebral física. Si el individuo no está capacitado, no está entrenado, se queda un poco confuso. Y entonces no tiene conciencia de lo que está ocurriendo, porque no consigue abarcar lo que pasa. Pero con la capacitación, el entrenamiento, con el tiempo, este ser se va haciendo cada vez más consciente de lo que está ocurriendo. Pero ni siempre, cuando despierta del trance, se va a recordar. Porque tiene el registro en el cerebro periespiritual, pero no lo transfirió al cerebro físico. Pero cuando ya entonces está debidamente desarrollado, como se dice, él entra en el trance, se desdobla, la organización física puede ser utilizada por los espíritus, mientras el espíritu puede estar cuidando otras cosas, o estar acompañando. Si está acompañando y está capacitado, transfiere al cerebro físico y se recuerda de todo lo que está ocurriendo, de lo que ocurrió. Pero si está atendiendo a otra cosa, puede ser que aún no tenga condiciones de acompañar lo que está ocurriendo con el espíritu que está hablando a través de él, utilizando la organización, y el que está en atención a otra cosa. Ejemplo práctico, ocurrido con Alípio González. Alípio estaba con Divaldo visitando Venezuela, que es en donde vive él, y Divaldo fue a dar una entrevista para la televisión. Y Alípio, una señora, vino a consultar de alguna cosa. Y entonces Alípio se alejó con la mujer para el fondo del salón para hablar con ella, mientras Divaldo daba la entrevista. Cuando terminó todo, Divaldo vino y le dijo: Alípio, me gustó mucho la orientación que has dado a aquella señora. Y ahí habló alguna cosa de lo que Alípio había dicho. O sea, quedó claro que él sabía de lo que Alípio había hablado para la señora. Y ahí Alípio dijo: perdóname, Divaldo, yo entonces he dificultado la entrevista porque yo pensaba que estaba hablando tan bajo y estabas escuchando. Él dijo: no, Alípio, esté tranquilo, tu voz no llegaba ya. Pero quien estaba dando la entrevista era Juana. Yo estaba a tu lado, acompañando. ¿Qué fue lo que llevó al cerebro físico? No lo que Juana dijo, sino lo que le acompañó de lo que Alípio estaba diciendo. Me gustan los ejemplos prácticos para poder entender qué significa. Trance es un estado alterado de conciencia, no significa inconsciencia. El ideal es que el medio se desdoble
y esté consciente de lo que está pasando. Pero ni siempre transferirá para el cerebro físico, después no se recuerda. Pero con el tiempo recuerda tramos, pedacitos, flashes. ¿Y cuando no es consciente? Cuando no se recuerda, no es que no sea consciente mismo, no se recuerda de nada. Puede ser que aún esté en la etapa de la confusión, no está debidamente capacitado, no tiene como acompañar. Los espíritus vienen, hablan por él y él está ahí mareado y está ahí al lado, un poquito desacoplado, pero no consigue acompañar, ¿no? Pero con el tiempo va a poder acompañar. No hay propiamente medio inconsciente, hay medium mecânico. Por isso que Allan Kardec habla de médiums conscientes e médiums mecânicos. Mecânico não significa inconsciente. E ele medio que escreve por las duas manos al mesmo tempo, recebendo dois espíritos distintos. E a vezes está falando com a outra pessoa. Mientras está escrevendo, está inconsciente? Não, não está inconsciente. Há uma diferença entre inconsciência e transe. Não podemos considerar que toda vez que uno está em transe, está inconsciente. Está bem? Queda alguma dúvida? Se queda, pergunta. Não sei se aclarou. Se não aclarou, manda outra vez a pergunta. Está bem? Dentro do tema, tranquilo. Bom, há meio que não se recuerda e nunca vai recordar, disse ele. Pero poderia. Alguns se acomodam em la faculdade. Simplesmente se desdoblam, les gusta, se sentem muito bem, vão de passeio, não, mientras está ocorrendo e depois não se recuerdan de nada, não? E outros estão aí, pero não hacen el esforço. Cabe a cada um fazer el esforço. Se acomodam naquilo, não se vão recordar nunca. Pero se hace el exercício com o tempo, quiere recordar, pide auxílio a su mentor espiritual, com o tempo sí poderá recordar. ¿Está bem? Los demás, entonces tiene que escuchar, tiene que leer para estar atento a lo que se transmitió. Pero si él no se recuerda, no hay problema. Hace como los demás, lee o escucha después y va a estar consciente de lo que transmitió, ¿cierto? Y hay la semiconsciencia. Hay medios que son semimecánicos en realidad, ¿no? Y que está pasando por su mente, pero cuando va a leer dice, pero no me recuerdo de haber escrito esto. O esta palavra não me recordo dela, e assim pode ocorrer. É semimecânico. Algumas faculdades empiezam como médium consciente e se vai convertendo em semimecânico com o tempo, com o exercício. E outros são mecânicos desde o princípio. Os espíritos agarram, saem escrevendo e ele não tem que pôr atenção em lo que ocorre. Pero ele pode pôr atenção e saber o que está passando se quer. Kardec deixou isto muito claro. Não significa que porque o médium é consciente, a faculdade não seja fiável. Não, e a vezes é incluso ao revés. Porque o médium pode ser mecânico, não é disciplinado e não tem uma boa moral. Os inferiores vão intervenir na comunicação. ¿Está bem? Assim que o que controla se o mensaje é bueno ou não é a questão moral do médium e seu desejo sincero de servir. Estar em sintonia com o bem. Esta é a garantia. Pero como todos somos espíritos inferiores, temos que estar, e aí vamos tratar deste assunto depois, a vigilância, está bem? A responsabilidade do médium, não importa se disse que é consciente ou inconsciente. Porque alguns dizem, eu não tenho responsabilidade porque não recuerdo de nada do que passou. Muito por el contrário. Aí está a responsabilidade. E Allan Kardec disse que é onde reside o mais grande risco. Porque pode haver interveniência de espíritos inferiores que só uma moral equilibrada pode contener. É como Allan Kardec põe em Livro de los Médios, está bem? Ok, não há faculdade que seja melhor. Não é preferível ser consciente ou mecânico. A faculdade existe e ela deve ser utilizada como ela existe, da melhor forma que nós podamos, está bem? Vamos avançar? Bueno. Tipos de transe, bem rapidamente. Bueno, tipos de transe, muito simplesmente. Há o transe espontâneo. Há pessoas que entram em transe espontaneamente. Aí a pergunta é: tem responsabilidade por isso? Total responsabilidade. Nenhum espírito nos toma se nós não permitimos. Se estamos bajando uma escalera e os espíritos nos tomam, não hemos permitido. Pero eu não he dejado, eu estou em uma situação e eu não dejo. Está permitindo sim. Porque se não permitir, não vai passar.
es que puede estar permitiendo de forma inconsciente y es inconsecuente. Pero no hay espíritus que nos subyugan, nos dominan, no hay posesión. Hay, pero hemos permitido a lo largo del tiempo. Él trabajó esto hasta lograrlo. Y se logra de repente ahora es porque tiene una preponderancia establecida en el pasado. ¿Quién va a resolver este problema grave? Sin el esfuerzo del propio individuo, del medium, será muy difícil. Alguien puede auxiliar, pero él tiene que desarrollar sus capacidades para resolver. Trance espontâneo. Hay el trance inducido, el magnético, que es el trance que ocurre normalmente en nuestras actividades mediúnicas. Y ahí me preguntaron, pero ¿quién es el magnetizador? Los espíritus que nos auxilian. Hay en las sesiones mediúnicas el trance espontáneo y hay el trance autoinducido, que el propio medium se induce al trance, o hay el trance magnético, que puede ser un encarnado magnetizando o los espíritus magnetizando al medium. Son estos tres tipos que normalmente ocurren en un trabajo mediúnico. Los tipos. Vamos a los ejercicios. Esto es muy largo, ¿no? Tipos de ejercicios. Os voy a recomendar la lectura a partir de la página 94, la práctica desde el inicio. Ahí hablamos de los ejercicios, están explicaditos aquí. El primer ejercicio que necesitamos hacer se llama concentración. ¿Cómo vamos a aprender a concentrarnos? Hay varias técnicas. Recomendamos que si la persona tiene facilidad o hay algún profesor de yoga en el sitio en donde está, haga curso de concentración con un profesor de yoga o con alguien, ¿no? que conoce el asunto. Facilita mucho y esto nos auxilia a aprender a concentrar. Pero hay también literatura, tanto en internet como libros especializados. Libros de meditación enseñan a concentrar. Yo tengo unos cuantos en mi casa, incluso en español, porque hay una buena literatura en español sobre el tema. ¿Cómo aprender a concentrar? Podemos aprender a concentrar de varias formas. Hay la más tradicional, tú cierras los ojos y ahí se dice, te concentra. ¿Pero qué significa esto? Ahí la persona crea una tela mental, tenemos una tela mental. Y en la tela mental, con los ojos cerrados, empieza a dibujar una flor. Y después le cambia de colores. Mantiene fija esta flor durante 15 segundos. ¿Cómo voy a saber? Está con ella fija contando 1, 2, 3, 4, 30 segundos. Cambia de color. Ponga la flor ahora verde. Pero, Dios mío, no he visto nunca una flor verde, pero ejercita tu mente. Y así vamos, son muchos los ejercicios que podemos utilizar, son varios los tipos. Otro, una pintura. Yo miro la pintura y la voy a describir. ¿Qué es lo que veo en la pintura? ¿Quién hizo este ejercicio alguna vez? ¿Alguien en la sala ya hizo? Allá atrás, Maite. Este ejercicio, allá otro. Vamos a ver si corrobora lo que voy a decir ahora. Es increíble lo que hay en las pinturas que nosotros no vemos. Eso no es así. Tú miras una pintura y dices, pero esto me encanta. Pero si te concentras y empiezas a describir para ti mismo lo que estás viendo, llegará un momento en que dices así, bueno, ya no veo más nada. Y pones atención y vas a ver que hay una línea que no habías visto. Hay de repente un detalle que tú no habías percibido, una pequeña nube que no había llamado tu atención. Y así va, que es un montón de cosas que nos pasan desapercibidas en la vida. Aprender a concentrarse, caminar en la calle y saber decir los puntos de referencia, cuántas tiendas he pasado y cuáles son los nombres de las tiendas. Hay tantas formas de aprender a concentrarse que es una infinidad. ¿Está bien? ¿Alguien quería hablar? Muy rápido, maestro. Tiempos. Varía mucho. Si estás concentrado, específicamente sentado, cierra los ojos y vas a concentrarte, bueno, no tienes hábito, empieza por unos 15 minutos. Después vas desarrollando, aumentando despacito hasta una media hora. Y después vas elasteciendo. ¿Cuánto tiempo de concentración tiene que ter una persona en un trabajo mediúnico? Todo el que dure el trabajo. Es de 1 hora aproximadamente, 1 hora y 10.
Entonces tiene que ir desarrollando despacito la capacidad. Es por esto que mucha gente está en trabajo y vuela, se va, porque la mente es un caballo sin domar. Es como un mono que salta de rama en rama. Esta es la mente nuestra. Está sin educación. Entonces se descuidó, se fue. ¿Está bien? Aprender a dominar esto es todo un ejercicio a lo largo del tiempo. Por esto, los tiempos es despacito. Empieza con 5 minutos, con 10 minutos, con 15 minutos y vas elasteciendo esto hasta tener el control y hasta desarrollar la capacidad, que algunos pueden querer hacer esto, ¿no? De pasar por la calle y ver, son 10 tiendas. La primera se llamaba la mercería de Juan, la segunda era la tienda de fulano, y ahí va, ¿no? Concentrando y guardando las cosas. Bueno, las frecuencias. Empezó a concentrarse, tiene que hacer con frecuencia, porque es algo también que se pierde. Es como un idioma. Aprendes el idioma y no ejercitas, pierdes la capacidad de usar aquel idioma. Lo puedes usar, pero no es con tanta facilidad, ¿no? Así que la concentración también es esto, ¿no? Esta capacidad de desarrollar y tener una cierta frecuencia con ella. Bueno, queríamos encaminar ahora, ¿no? Un ejercicio. Es un ejercicio que dura unos 10 minutos. A pesar de la hora, vamos a hacerlo, ¿no? Y enseguida vamos a hacer el sorteo de los libros y estaremos liberados para el almuerzo, ¿correcto? Pan Nuestro para el 81. 81 está. Nada. 28. 28. El cielo y el infierno. 108. En el mundo mayor, el 17. Pan Nuestro para el 21. Ahora saco del 100 para arriba. 49. Dinero. Y la vida continúa para el 106. 106. A ver, que levante la mano el que no tenga libro, que los vamos a contar. Solo una mano, no valen las dos. Una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vale. Pues en fila por aquí por la izquierda, que tenemos para todos.